Bueno, mientras los voy admitiendo, lo mismo chequeo de audio, a ver si está todo bien. Y les prometo voy a ser breve, no los voy a retener mucho más. Hernán, decime, hay una pregunta. Sobre la planificación, profe, de Rusia, esa parte no la entendí bien. Vio que usted explicó sobre la caída de la bolsa, bueno, y que no afectó a Rusia, pero no entendí la parte del plan. No Eh, entendí bien la parte del plan quinquenal, cuál fue el plan de ellos como para que la caída de la bolsa no los afecte de esa manera como afectó al resto del mundo. no, yo no entré en detalle de cuál fue el plan de ellos. Primero porque no lo recuerdo bien, no tendría que repasar. Y segundo porque es la idea general de planificación, es decir, la idea de que una organización de carácter político, el Estado, incida fuertemente en la actividad económica. En la actualidad, nosotros estamos un poco acostumbrados a eso porque, a ver, el hecho de que estemos teniendo esta clase vía online, más allá de que haya una necesidad sanitaria real, digo, se genera por un Estado que te dice que quédate adentro, toma estas medidas de precaución, la situación es esta, ¿sí? Independientemente de eso, antes de la pandemia, tenemos un Estado, el argentino, ¿no? Que es dueño de una empresa de aerolínea, que es dueño de YPF, es decir, nosotros estamos acostumbrados a cierta idea de injerencia estatal, ¿sí? El mundo que se tienen que imaginar ustedes previo a la Primera Guerra Mundial es un mundo más basado en una organización. Estamos hablando siempre de Europa, ¿sí? De los países más, bueno, Argentina también, en esa época. Un mundo más basado en que la organización económica pasa por instancias de mercado, donde el Estado no toma asuntos salvo cobrando impuestos. ¿Para qué? Para poder financiar el propio aparato estatal, el poder judicial y policial, para asegurar la paz interior y para financiar el ejército. ¿Sí? Esas son las medidas del Estado gendarme, digamos, las funciones del Estado gendarme. ¿Sí? Entonces, el mundo que ustedes se tienen que imaginar es un mundo en donde el Estado no participa dentro de la vida económica o, en todo caso, participa, pero en un nivel de magnitud muy bajo. ¿Sí? Ya sea en intervención como en regulación. Porque sencillamente, fíjense, en el mundo laboral ni siquiera había derechos de carácter laboral, ¿sí? No estaban del todo regulados, ¿sí? No había algo así como una jornada de 8 horas, no existía eso en términos legales, ¿sí? Entonces, si ni siquiera existía la ley, imagínense que el aparato estatal tampoco ingería en eso. Entonces, la novedad que plantea hacia Occidente, además de los propios problemas internos que Occidente se genera con la Primera Guerra Mundial y el crack del 30, es que tienen un espejo deformado, obviamente, porque no se reflejan, sino que ven reflejados sus fallas, en un comunismo idealizado, porque digo idealizado no porque esté en contra del comunismo, sino porque poco se sabía del comunismo en esa época, y de lo que poco que se sabe es que es una economía organizada a través del Estado, es decir, un sistema de mando, de órdenes jerárquico, no un sistema descentralizado y no jerárquico como es el mercado. El mercado es un sistema no jerárquico. ¿Quién toma decisiones? Oferta y demanda, ¿sí? En un, ¿cómo se llama? En una organización ideal del mercado que es de competencia perfecta, quienes toman decisiones son muchos compradores y vendedores. A diferencia de una organización estatal, esto lo tienen que haber visto en la introducción a la economía, a diferencia de una organización estatal en donde hay una cadena de mando, una cadena jerárquica de mando que dice, bueno, este bien va por acá, este bien va por acá, este bien vale esto. O sea, existe un sistema de precios distinto, es una valoración distinta, que empieza a funcionar, ¿sí? Que empieza a funcionar y que sale indemne de las consecuencias del crack del 30. ¿Sí? Entonces, la idea de planificación pasa por ahí y cómo se ponen en la práctica a través, por ejemplo, de los planes quinquenales. Los planes quinquenales es una planificación de qué se va a hacer de acá a 15 años y cuáles son los objetivos que se buscan, ¿sí? De hecho, la Argentina también tuvo sus planes quinquenales, obviamente inspirados no en el capitalismo menguante, el capitalismo de principios del siglo XX o de fines del siglo XIX, sino en su... Se colgó.
¿Me están escuchando? Porque mi imagen está frisada. Ahí está, ahí volví. Sí, sí, yo lo escuché. Ah, perfecto, bueno. Se tildó sí, pero Perfecto, bárbaro. Bueno, pero, ¿cómo se llama? Inspirado en ese comunismo, ¿sí? Con lo cual, ¿por qué cuento yo estas cosas? Porque lo que yo quiero ver es qué había antes. E insisto, había un esquema de equilibrio de poder roto, que era el que se había heredado del viejo Congreso de Viena, ¿sí? ¿Qué había antes? Un mecanismo de equilibrio de poder roto, o sea, lo que quedó del Congreso de Viena es nada, quebrado. Después había una economía capitalista, quebrada por el crack del 30, y había un Estado liberal, liberal en el sentido de que eh, es un Estado pequeño, liberal en el sentido que no se entromete en la vida de los individuos, de sus ciudadanos, o si lo hace de baja intensidad, esa concepción también quebrada, ¿sí? Esto lo quiebran la Primera y Segunda Guerra Mundial. A ver, cualquier hecho de esta magnitud quiebra a todos los otros, se contribuye, pero sobre todo la idea de Estado liberal se quiebra con la Primera Guerra Mundial hasta tal punto que surgen las opciones del comunismo y el fascismo como formas de organización política. Esto es con el crack del 30. Bueno, y esto también sobre todo por la Primera Guerra Mundial. Todos estos hechos van quebrando estas distintas cuestiones. A ver, uno dice el fascismo y no lo piensa como una opción política porque lo ve con ojos contemporáneos, porque ve las consecuencias nefastas que generó el fascismo eh, en términos sociales, es decir, el genocidio básicamente, ¿sí? Y la brutalidad de ese régimen. Eh, pero por más de que sea una idea incómoda, también es parte de nuestra historia. Hay que entender que el fascismo, no solamente en Europa o en Estados Unidos, sino también en Argentina, en algún momento fue una opción, ¿sí? En algún momento había gente que pensaba que esto era una opción real para nuestro país, ¿sí? Nada, Argentina es conocido por haber albergado a un montón de jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Digo, no, a los ojos contemporáneos, cuando uno ve las consecuencias nefastas, sobre todo después cuando se empieza a conocer lo que fue el genocidio judío y ni hablar el genocidio armenio, eh, el fascismo se convierte en una mala palabra, pero en los 50, aún habiendo perdido la guerra mundial, el fascismo no era una mala palabra. Eso ténganlo muy en claro. Digo, después la cosa se resignificó, pero para la gente que veía eso y que no había visto las consecuencias del fascismo, para algunas personas, no para todos, era una opción. ¿Sí? Bien, se llega a la Guerra Fría, se generan los dos bloques, el bloque capitalista, que genera un nuevo tipo de capitalismo, y un nuevo tipo de Estado que es el Estado de bienestar, que es el Estado de los derechos del trabajador, es el Estado de la seguridad en salud, es el Estado de la educación, es decir, y en países como el nuestro se genera un estado de compromiso, ¿sí? Este estado de bienestar es mucho más fuerte en Europa, se consolida mucho más fuerte en Europa que en Estados Unidos, pero Estados Unidos tenía un fuertísimo estado de bienestar. Y en el bloque comunista poco se sabe, que es ahí donde interrumpí, pero lo cierto es que dentro del bloque comunista, primero no es un bloque monolítico, es decir, las relaciones entre Rusia y China, si bien eran ambos países comunistas, no son buenas prácticamente desde el inicio. Sus líderes históricos, Stalin y Mao Zedong, chocan casi inmediatamente, y hay serios problemas de carácter económico que no se conocen hasta el momento, y hay una serie de purgas internas y conflictos internos políticos que también tampoco se conocen, pero que no dan
no dan la misma tipo de opulencia en términos económicos que sí había en Occidente. Lo que sí es cierto es que el bloque comunista, sobre todo Rusia, son potencias militares. Eso es indudable, ¿sí? Y esa idea, Guerra Fría, y ese tipo de potencias militares empieza con una carrera armamentística. Y esa carrera armamentística es costosa. Entonces, una economía débil como la comunista empieza a debilitarse cada vez más por destinar recursos a la carrera armamentística para mantenerse punta a punta con Estados Unidos y progresivamente empieza a perder. El problema es que a medida que va perdiendo la carrera armamentística, está perdiendo mucho más lejos la carrera económica porque con un sistema económico que no alcanza, si lo pones en una carrera armamentística, le diste un montón de recursos a eso, no retribuiste a la propia economía, que es la que te genera los recursos, entonces podés empezar en un punto de partida muy cercano, pero a medida que Estados Unidos crecía en lo económico y en lo militar, eh, la Unión Soviética solamente crecía en lo militar y no en lo económico, ¿sí? Eh, mientras tanto, obviamente un estado de bienestar que se empieza a agrandar es un estado de bienestar que cobra más impuestos y que gasta más. En algún momento este esquema empezó a generar sus propios problemas, ¿sí? Cuando llega el mayor problema o donde empiezan a verse los mayores problemas, en la crisis del petróleo de los 70, ¿sí? Ahí la economía occidental nuevamente sufre un shock muy fuerte de oferta, es decir, suben fuertemente el precio del petróleo, y el petróleo es un bien estratégico por el cual se hicieron y se siguen haciendo guerras a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, y si tenés una fuerte suba del precio del petróleo, te impacta en el precio de cualquier otro bien. ¿Sí? Porque necesitas para transportarlo, ya de por sí lo tenés en transporte, pero todo lo que sea industria química, industria del caucho, es decir, un aumento del precio del petróleo te genera un aumento brutal en el nivel de vida general, ¿sí? Que no necesariamente es acompañado por ¿cómo se llama? Por un aumento de sueldos. Cuando eso ocurrió, se empieza a resquebrajar un poco el estado de bienestar, es decir, empieza a perder, como toda organización, en algún momento pierde su impulso. Digo, esto pasa en cualquier tipo de organización. El estado de bienestar empieza a ser un poco más requebrajado y dentro del bloque capitalista se toman dos opciones para el estado de bienestar. Continuarlo, continuarlo, que es un poco el modelo europeo. La opción uno es continuarlo, con mayor o menor éxito dentro de Europa, digo, porque en este momento los países nórdicos son un ejemplo de estado de bienestar a la europea, como estamos a años luz de poder imaginar cómo funciona la cosa en esos lugares, y otros lugares de Europa como Francia, en donde eh, hay se mantiene cierto estado de bienestar, porque tienen sistema de salud pública, qué sé yo, pero de menor intensidad. Y la otra es directamente desmantelarlo. Este desmantelamiento ocurre fuertemente en Estados Unidos y en Gran Bretaña o Inglaterra, ¿sí? El protagonista en Estados Unidos es el presidente Reagan, y en Inglaterra la nefasta, porque fue quien nos hizo la guerra de Malvinas, Margaret Thatcher. Fueron un dúo, en cierta forma. ¿Qué es lo que buscaron hacer? Volver a cierto estado más parecido al estado gendarme, un estado con funciones más reducidas, y liberar, estoy hablando en términos de ellos, ¿no? Liberar la actividad económica que para ese entonces los analistas dicen que estaba sumamente regulada. Se había habido una sobreregulación de manera que la actividad económica era difícil que reactivara porque había que cumplir tanta normativa que era muy difícil poner en funcionamiento algo. El desmantelamiento no fue algo sencillo, ¿sí? Esto es lo que se conoce actualmente cuando ustedes ven en los diarios o qué sé yo, esto es lo que se conoce como el neoliberalismo.
que no tiene nada que ver con el Estado liberal europeo de principios del siglo XX. ¿Sí? Un neoliberalismo que se apoya en grupos conservadores, que plantean una vuelta a los valores individuales. Obviamente un estado de bienestar, hay una apuesta a valores sociales y colectivos. ¿Sí? Si hay un estado que protege a los débiles, el enfermo, el viejo, el niño, la mujer, en la actualidad, pero ni hablar en esa época, son todos valores de tipos colectivos o sociales. ¿Sí? En el neoliberalismo hay una vuelta a valores de carácter individual en contra de lo anterior. Una de las claves para que estas reformas tuvieran éxito fue Argentina, ¿sí? Porque, como les decía, Thatcher, no me acuerdo bien cómo se escribe Thatcher, Margaret Thatcher, Profe, diga, disculpe, a lo anterior se le cortó, como que hubo un segundo que se le cortó. vuelvo entonces, el neoliberalismo hay una, ¿cómo se llama? Hay una primacía de valores conservadores, sobre todo de las sociedades anglosajonas, que pretenden tener una vuelta a valores de carácter individual, ¿sí? En la idea de individuo, Margaret Thatcher tiene una frase muy conocida que dice: solamente existen los individuos y la familia, ¿sí? El resto son todos artificios, son creaciones sociales, ¿sí? Hay una vuelta más a los valores individuales y por lo tanto se busca tener una alternativa política a un estado de bienestar que apuesta más a valores sociales y colectivos. Digo, ejemplo, un estado de bienestar es un estado de bienestar que, además de promover el bienestar, protege a sus débiles. Las mujeres en esa época, en la actualidad también, las mujeres en esa época, los niños, los viejos, los enfermos, los desvalidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Un Estado neoliberal vuelve a un planteo mucho más individual, en donde, según los términos de Margaret Thatcher, lo único real son los individuos y las familias. Más allá de eso, lo otro son convenciones sociales, pero no son reales. Y entonces el énfasis está puesto un poco en los valores. Es muy divertido en la biografía que ustedes tienen de Bianchi, que cita a películas como Rambo, que son el ejemplo del héroe norteamericano que él solo inicia o reactiva una guerra porque tuvo temas pendientes, ¿no? Esa idea del héroe solitario que se dio mucho en los 80, 90, ustedes ya son chicos para eso, pero estoy seguro que sus padres seguro que vieron alguna de estas películas donde siempre hay un héroe clásico, trágico, que se carga a todo el mundo porque el individuo puede solo. ¿Sí? El mensaje ideológico detrás de esas películas es que el individuo puede solo. ¿Sí? Ahora bien, el costo el costo no fue sencillo abandonar un estado de bienestar. Y de hecho, Argentina contribuyó mucho al éxito del neoliberalismo al darle un éxito político a Margaret Thatcher, que prácticamente pierde el mando de Inglaterra, ¿sí? Porque Margaret Thatcher lo que hace es cargarse al sindicato de los mineros, que era muy fuerte en Inglaterra, ¿sí? Entonces hay una huelga que dura un montón de tiempo y después de haberles torcido el brazo, el capital político de Thatcher queda prácticamente reducido a cero. Si hubiese continuado eso, quizás el mundo fuera distinto. La oportunidad que tuvo Thatcher es que Inglaterra ingresa a la guerra de Malvinas con un capital político cercano a cero, ¿sí? Y como gana la guerra de las Malvinas, su capital político vuelve a crecer. Y esa nueva popularidad de una Thatcher que defiende a su país, es decir, que se carga a los sindicatos, el sindicato más importante de Inglaterra, le da un nuevo aire y permite finalmente la consolidación de las reformas de desmantelamiento del estado de bienestar, ¿sí? Conjunto a la política de Reagan, eh, posteriormente, en algo que no está en el apunte, pero que se conoció como el consenso de Washington, eh, terminan por expandir esta idea al resto del mundo. Para poder, y con esto ya termino, para poder expandir esta idea al resto del mundo, lo que también sucede es que finalmente el bloque comunista en los 90, en el 94, cae. ¿Sí?
acuciado de sus enormes problemas económicos y de desabastecimiento de una economía que no, sumamente regulada y sumamente ineficiente, el bloque comunista cae, y además de los problemas políticos internos que tenían. Con lo cual, en los 90 empieza siendo un mundo unipolar. Con la Guerra Fría era un mundo bipolar, porque había un sistema capitalista, un sistema comunista. Con la caída del mundo, con el muro de Berlín, aparece el mundo unipolar, que ahora ya no existe más porque está China como potencia, pero en ese momento, en los 90, se consolida como un mundo unipolar, en donde la idea o de la ideología dominante va a ser justamente la exportación del neoliberalismo como forma de organización política y económica a través de algo que se conoció, de nuevo, como el consenso de... Ay, no, ya estoy tan cansado, ya ni me acuerdo cómo se escriben las palabras. Washington. Washington, ahí está, el consenso de Washington. Estoy seguro que esto está mal escrito, ¿sí? No me acuerdo bien cómo se escribe, ¿sí? Fue una síntesis de ideas fuerzas de un Estado volcado al capitalismo, de una economía de mercado volcado al capitalismo, con una fuerte presencia de movilidad de flujo de capitales financieros, etcétera, etcétera, que es un poco el mundo que configura la infancia de ustedes. ¿Sí? Y hasta ahí llega el apunte. ¿Qué es lo que hay ahora? Bueno, ya no podemos hablar de un mundo bipolar porque en el camino China se empezaba a constituir como potencia y estamos en un mundo multipolar, porque si bien hay dos grandes potencias que son Estados Unidos y China, regionalmente hay otro tipo de potencias. De manera que actualmente estamos en un esquema más parecido a los estados westfalianos de 1600 que en esto, en este esquema de 100 años, que es un poco el que moldeó la mentalidad de sus abuelos y de sus papás, y un poco las de ustedes por educación interna de las familias, pero actualmente nuestro mundo es multipolar. Vamos a ver qué sucede eh, después de las consecuencias de COVID. Vamos a ver en qué termina esto en términos políticos. ¿Sí? Pero con esto ustedes tienen un repaso de lo que es, ¿cómo se llama? El apunte de Bianchi. Yo después les subo esto de nuevo al canal de YouTube. Veo que se han tenido que ir unos cuantos. Con esto ya terminamos la clase de hoy. Nos queda la clase del jueves, que vamos a ver globalización y seguramente algunas preguntas. Sugerencia, repasen Weber, porque Weber es preferible tenerlo visto fresquito, porque seguramente va a haber preguntas. Iniciamos la clase que viene con preguntas, terminamos con el otro apunte y ya nos estaríamos despidiendo. Bueno, veo que se tienen que ir. Eh, Les mando un saludo, nos vemos el jueves que viene, a menos que haya alguna pregunta. Decime, Abril. Profe, antes del día que sea el parcial o el final, ¿vamos a tener un repaso? O sea, anteriormente. Mira, yo generalmente daba clases de repaso porque me lo pedían los centros de estudiantes, sobre todo Franja, yo siempre di. Hace poco tiempo se empezó a implementar clases de consultas de la cátedra, es decir, un profesor da la clase de consultas. Bajo esta situación yo creo que me van a dejar darles una clase de consultas sin que eso, a ustedes, sin que eso signifique un problema, digamos, porque la situación es muy excepcional. Así que quédate tranquila que podemos armar una clase de consulta virtual, presencial, como sea que nos agarre la situación previo al examen, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, nos vemos el jueves que viene. Les pido por favor, vean lo de Weber, porque estoy seguro que van a tener dudas y es preferible agarrarlo fresquito. Bueno, nos vemos pronto, en breve les subo los videos. Que anden bien.